Buenos días, ahora sí estamos completos. Les queríamos dar la bienvenida a la Universidad Nacional Guillermo Brown. Estamos en una actividad pensada desde el Centro PYME de la universidad y desde la universidad, digamos, en materia de igualdad de género, de equidad. La verdad es que para nosotros como universidad estamos trabajando fuertemente desde el Centro PYME, desde nuestro espacio de extensión y de investigación, de innovación en materia de perspectiva de género. Estamos muy alineados con los objetivos del desarrollo sostenible en materia de la universidad, de trabajo. Y pensamos en este espacio como para brindar una actividad a las empresas que nos permita pensar en la igualdad, en la equidad de género y en espacios que históricamente, digamos, en muchas de las empresas o organizaciones fueron históricamente masculinizadas. Y actualmente las mujeres tenemos un espacio mucho más importante dentro de lo que es el sector productivo, dentro de lo que es la producción, dentro de lo que es la competitividad productiva. Estamos más inmersas en el trabajo, digamos, productivo, estamos más inmersas en las empresas, en las organizaciones, empezamos a trabajar y a tener habilidades en materia de tecnologías, en materia de sistemas, digamos, que antes eran quizás temas un poquito más dirigidos a los hombres, las ingenierías. La verdad es que nosotros pensamos un poquito esta actividad con Luciana Borocchioni de la universidad, con Candelaria Dorso, como un espacio donde podamos permitirnos reflexionar, permitamos discutir estos temas y pensar de qué manera las empresas, las instituciones pueden ser beneficiadas también con la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de trabajo. Cómo mejorar nuestros espacios, nuestros entornos laborales, cómo, digamos, a partir de la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, podemos también tener beneficios en las empresas, con mayor competitividad, mayor innovación, mayor impacto, ¿no? Regional, local. Bueno, ahí nosotros queremos dejarles, digamos, este primer webinar como para espacio de reflexión y discusión entre las empresas y la universidad, que sea un espacio de intercambio y que quizás juntas podamos también elaborar planes y trabajos y mejoras, ¿no? en este recorrido, que me parece que está bueno, digamos, no hacerlo solas, ¿no? Cada una desde su lugar, sino como sistema, o sea, trabajar la universidad, la empresa, las instituciones de manera colaborativa y asociativa. Para ello, digamos, tenemos el honor de tener con nosotros a Florencia Isola. Ella es docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en el Departamento de Economía y Administración, que integra el equipo de investigación Economía del Cuidado, un análisis desde las políticas y la economía social y solidaria. Flor, para nosotros es un placer trabajar, venimos pensando este webinario hace varios días, meses, y la verdad es que, bueno, te queremos escuchar para compartir tu experiencia, y si les parece después podemos hacer un intercambio de opiniones como para poder hacerlo un poco más dialogado el tema. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias al equipo ahí de la UNAP por esta articulación, en principio con la Universidad Nacional de Quilmes, y esta articulación con el territorio, con las pymes ahí del parque industrial, de la región, de la territorialidad que abarca la universidad. La idea es poder hacer, bueno, alguna exposición de 1 hora, quizás un poco menos, no muy larga, como para no aburrir, y con algunos datos, con algunas cuestiones que tengan que ver con esto que, un poco el tema que convoca el webinario, que es esto, bueno, poder producir con equidad, y ahí con la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Como herramienta estratégica, entender en qué es esto de producir con equidad, qué es esto de la perspectiva de género efectivamente como herramienta estratégica, ¿no? Como herramienta no solamente estratégica, metodológica, ahora después eso lo vamos a ir discutiendo, y en el ámbito concreto ahí de las pymes. Entonces, bueno, yo voy a plantear algunas líneas de discusión, que tienen que ver, bueno, con perspectiva de género, con ámbito productivo,
con las cuestiones en relación al mercado de trabajo y las pymes en concreto, en relación a las mujeres, por supuesto, y después ahí me gustaría que empecemos a poder pensar colectivamente qué pasa, qué sucede con estos lineamientos que vamos planteando en relación a las pymes en concreto que ustedes habitan, transitan, en donde trabajan, etcétera, etcétera. Me parece que esa conexión es fundamental como para poder darle sustancia a estos debates, que también son debates nuevos, digo, si bien bueno, los planteos de lo que se conoce como economía feminista empiezan en los años 70, en términos muy generales, los que son más localizados, que tienen que ver más con los territorios locales y demás, son más actuales, ¿no? Digamos, son de la última década. Entonces, ahí hay que empezar a pensarlo articuladamente con el territorio y con las producciones locales y demás. Voy a compartir una pantalla para que podamos hacer el recorrido. Ahí lo están. Sí, ahí lo vemos. Quizás hay que ponerlo, ¿no? Sí, igual no empezaba en esta, esperen que... Ahí lo fue pasando. Sí, sí. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, les decía que el tema que nos convocaba era, bueno, que es el título un poco es el título del webinario, efectivamente, es esto de poder producir con equidad, y ahí lo que nos interesa son estos elementos que son, por un lado, la perspectiva de género como herramienta estratégica en las pymes, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo un poco qué significa eso. En principio, ¿qué entendemos por perspectiva de género, ¿no? ¿Qué asumimos como la perspectiva de género? Y digo, y esto es importante también porque cada vez hay más proyectos que nos piden, ¿no? Para presentarse para un subsidio, un financiamiento, etcétera, etcétera, que nos piden que incorporemos la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva de género refiere a una forma de poder analizar determinada situación, en concreto en lo que estamos pensando ahora son situaciones en relación a las pymes, al mercado de trabajo, a las situaciones productivas, poderlas mirarlas teniendo en cuenta cuestiones relativas al género, que un poco son las que vamos a ir pensando, no todas, porque son muchas, pero algunas, las principales líneas que tengan que ver con esta perspectiva de género, que implica mirar con perspectiva de género, vamos a hacer un repaso en esta presentación. Y lo que supone fundamentalmente esta perspectiva de género es entender que hay desigualdades, ¿no? Que hay inequidades que refieren a las mujeres y a otras identidades también, a otras identidades de género, y que estas desigualdades no son por una cuestión natural, por una ley natural, etcétera, sino que responden a una construcción social, ¿sí? A una construcción social, y que hay un posicionamiento histórico con respecto a esta construcción social, digamos. Esto, y como construcción social supone también una relación de poder, ¿no? Entre un género y otro género, un género que tiene mayores atributos de poderes, mayores jerarquías, y otro que se encuentra en desventaja con respecto a eso. Entonces, digamos, incorporar las perspectivas de género no es solamente entender que en los ámbitos productivos de trabajo hay mujeres, sino que las mujeres que se incorporan ya se incorporan desde una inequidad establecida a partir de esta relación de poder. Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones de cómo se presentan esas inequidades en el mercado de trabajo, en particular en los sectores productivos y demás. La perspectiva de género, bueno, hay una metáfora que dice es ponerse los lentes violetas para mirar esa realidad cotidiana que atravesamos. Digo cotidiana porque el trabajo es cotidiano, no es parte de nuestras vidas, de lo que hacemos todos los días, digamos. En el mundo moderno, el trabajo atraviesa todas las relaciones sociales, lo productivo, el trabajo. Y la perspectiva de género es una herramienta conceptual, ¿sí? Pero no meramente conceptual, no meramente es un concepto. También es una metodología, es una herramienta metodológica. Y señalo esto porque pensar
la perspectiva de género, no meramente como herramienta conceptual, sino también como herramienta metodológica, supone, ¿no?, poder trazar objetivos concretos para desarrollar relacionados a actividades concretas, ¿no? Entonces supone pensar esta perspectiva de género con una mirada estratégica. Voy avanzando. No, perdón, Ajá. Bueno. Si miramos desde la perspectiva de género, lo primero que vamos a notar es que existen estereotipos de género, ¿no? En estas relaciones que yo les decía, relaciones sociales, donde hay una asimetría del poder, existen efectivamente estereotipos de géneros. Roles asignados a las mujeres, tradicionalmente asignados a las mujeres, con características y funciones específicas según su sexo y demás, y además estos roles que son asignados desde la cultura en un momento histórico particular. Si bien pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿no?, los estereotipos de género, debe pasar mucho tiempo para que efectivamente puedan cambiar, ¿no?, para que efectivamente haya una transformación cultural. Todos los procesos culturales exigen como mucho tiempo, ¿no? Y cada sociedad va a atribuir en determinado momento histórico determinados roles de género, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Se relaciona con esto anterior. Por un lado, los estereotipos de género no son fijos, pero tampoco son fáciles de cambiar, ¿no? No se mueven tan fácilmente, ahí tiene que haber transformaciones culturales, sociales, etc. Y acá tenemos que pensar particularmente cómo atraviesan los estereotipos de género en las relaciones de trabajo, qué pasa en el trabajo, en los ámbitos productivos, con relación a los estereotipos de género, qué pasa en el mercado de trabajo, en el trabajo que hacemos en las pymes, en el trabajo productivo, bueno, qué pasa efectivamente con esos estereotipos, cómo operan. Y ahora vamos a avanzar en este sentido y poder ver algunos datos que nos permitan comprender esta cuestión. Antes de avanzar con los estereotipos de género según rama de actividad y demás en el mercado productivo, vamos a retomar una cuestión que es importante, que es fundacional de la economía, que es, digamos, la economía clásica, el nacimiento de la economía con Adam Smith y la publicación de la riqueza de las naciones en 1776, se planteaba que lo que efectivamente producía valor era el trabajo productivo, aquel trabajo remunerado productivo que realizaban fundamentalmente los varones, aunque no solamente los varones, porque había mujeres en la fábrica en ese momento, porque era todavía la industria como más liviana, después se empiezan a apartar, que realizaban fundamentalmente los varones en el mercado de trabajo, por fuera del hogar. En los años 70, ¿no?, estudios que empieza a surgir la economía feminista, fundamentalmente en los países que conocemos como del norte global, se empieza a pensar que lo único que genera valor no es ese trabajo productivo que se realiza en la fábrica y que fue fundamentalmente realizado por los varones, ¿no?, sino que lo que genera valor es también el trabajo no remunerado, ¿no?, lo que conocemos como, lo que también se denomina trabajo reproductivo, que son aquellas tareas que se realizan al interior de los hogares y que tienen que ver con, bueno, las tareas de cuidado y las tareas de cuidado y las tareas domésticas, de limpieza, de mantenimiento del hogar, de cocinar, cuidar las infancias, bueno, todo esto que las mujeres hacemos cotidianamente. Y les traigo esto porque pensándolo desde la economía, desde la economía, lo que se conoce como economía feminista, esta es como la base de la inequidad, de ese acceso después al mercado de trabajo en relación entre los varones y las mujeres, ¿sí? Y otra cuestión que es importante tener en cuenta es que ese trabajo que conocemos como trabajo
reproductivo y que es efectivamente trabajo no remunerado, el que se hace al interior de los hogares, es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida. Entonces lo que se pone a poner ahí en juego en los años 70 de la economía es decir, bueno, los economistas clásicos, encabezados por Smith, pero después los que siguen también, no tuvieron en cuenta ese trabajo que venimos realizando históricamente las mujeres y que es el que ha posibilitado que los varones estén en la fábrica produciendo, digamos, que los varones puedan asistir a la fábrica comidos, vestidos, ¿no? Todas estas actividades que hacemos las mujeres hacia el interior del hogar. Bueno, y ahí, digamos, esto yo les decía, esto plantea la inequidad fundamental o la inequidad estructural, en la que se observa que las mujeres, independientemente de su sector social, digamos, de su nivel socioeconómico, del nivel educativo y la pertenencia étnica, dedican siempre más horas al trabajo no remunerado que los varones. Y de esto tenemos datos, digamos, tenemos datos de Argentina, de la última encuesta nacional, bueno, de la última y la primera a nivel nacional de encuesta, hubo una antes, pero en Ciudad de Buenos Aires, de la encuesta nacional de uso del tiempo del 2021, que ahí dicen, en promedio las mujeres dedican 6 horas 31 y los varones 3 horas, con 40, 3 horas 40. Pero este dato se repite a lo largo y lo ancho del globo, ¿no? Siempre en los países nórdicos, que son en donde los varones tienen mayor participación en estas tareas, no obstante las mujeres siguen siendo quienes dedican más horas al trabajo no remunerado. Se hacen encuestas nacionales de uso del tiempo a lo largo y ancho del planeta, digamos, los países mediterráneos, los países latinos, es donde más dedicación de trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, pero no obstante siempre son las mujeres quienes realizamos mayor cantidad de trabajo no remunerado, ¿no? Trabajo de cuidado, trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Insisto, independientemente del nivel social, el nivel educativo y la pertenencia étnica. Y ahí va a haber diferencias al interior, porque las mujeres con mayor nivel educativo realizan un poco menos, pero siempre realizan más que los varones, digo, realizan menos que las mujeres con niveles educativos menores, pero sí, las mujeres de menores ingresos realizan más trabajo no remunerado, pero siempre realizan más que los varones, ¿sí? Ahí puede haber algunas diferencias, que esas diferencias también tienen que ver con la posibilidad que tengan esas mujeres de efectivamente poder tercerizar trabajo no remunerado como trabajo remunerado, es decir, trabajadoras de casas particulares, trabajadoras de cuidado, que ese trabajo lo hacen otras mujeres, efectivamente. De hecho, el sector que mayor representatividad de trabajo femenino tiene son las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el meollo que a nosotros nos interesa? ¿Qué pasa con lo productivo? Bueno, digamos, insisto, esta es como la inequidad fundamental, donde se empieza a construir un edificio de inequidades que influye en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso ya sea en el acceso al mercado de trabajo como dueñas de empresa, como productoras, como empleadas, en el lugar que ocupemos, digamos, esto afecta a todas las mujeres, ¿no? Es esta condición de inequidad que nos afecta a todas las mujeres, y que tenemos datos a partir de, digamos, de hace un tiempo en Argentina viene produciendo datos, cada vez se producen más datos, hay datos también a nivel del mundo entero que dan cuenta de esta cuestión, ¿no? Bueno, ahí yo les traje un gráfico que es de un informe de Sol Prieto y otras autoras que fue publicado en el Ministerio de Economía, que habla de las brechas de género, retoma los datos de la encuesta nacional de uso del tiempo, que son los datos que yo les decía recién, esa encuesta la hace el INDEC, la encuesta nacional de uso del tiempo. Y bueno, y ahí lo que cruzan es esos datos según las categorías ocupacional o no ocupacional entre varones y mujeres. Fíjense, digamos, con las variables que la crucemos, con las otras dimensiones que crucemos, el trabajo doméstico no remunerado, siempre va a dar que las mujeres realizamos más. Fíjense que las mujeres
ocupadas realizan 5 horas 39, ¿sí? Las no ocupadas 7,28, pero no obstante, las mujeres ocupadas, que realizan 5,39, realizan más horas que los varones no ocupados, ¿sí? ¿Entienden? Y otra característica también es que las mujeres presentan diferencias, siempre realizan más que los varones, pero lo presentan diferencias con respecto a si son ocupadas, no ocupadas, según nivel educativo, etcétera. En cambio, en los varones más o menos siempre se mantiene igual, independientemente de la variable con la que sea cruzada. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, pero insisto con esta idea. Con la variable que lo crucemos, ¿sí? No importa, siempre las mujeres hacemos más trabajo no remunerado. Bueno, y esto efectivamente impacta en el mercado de trabajo, en el acceso al mercado de trabajo, porque lo que vemos es que lo que nos sucede a las mujeres es que lo que tenemos es una doble jornada de trabajo, una jornada de trabajo paga por fuera del hogar y una jornada de trabajo no paga hacia dentro del hogar, lo que genera como inequidades en el acceso a ese mercado de trabajo, que son necesarios compensar y que por eso cada vez más organismos, bueno, ahí mencionamos los objetivos del desarrollo sostenible, tienen como objetivo la equidad de género, digo, cada vez aparecen más la preocupación por la equidad de género en los ámbitos productivos, en el mercado de trabajo en general, a nivel internacional y a nivel nacional. Cada vez hay más leyes, hay mayor protección, hay subsidios, sí, hay beneficios para favorecer mayor equidad de género. Entonces, las mujeres tenemos, ¿no? mayores tasas de desocupación en relación a los varones, ¿sí? Y también tenemos una mayor tasa de su ocupación. La su ocupación se entiende perfectamente por esto que les digo. Bueno, enfrentar una doble jornada de trabajo implica que uno decía a veces decir, bueno, trabajo 4 horas afuera y 4 horas tengo que estar trabajando en mi casa con trabajo no remunerado, ¿sí? Ahí, bueno, en desocupación los varones tienen 6 puntos porcentuales, estos son los últimos datos según INTEC, y 63, y 6,7 las mujeres, y en la representación de las personas subocupadas, la mayoría, 63,7, el resto son varones, pero la mayoría, la amplia mayoría, son mujeres de quienes estamos subocupadas. Otra cuestión, otras de las inequidades que enfrentamos las mujeres en el mercado de trabajo, es que generalmente estamos sobrecalificadas para los trabajos que desempeñamos, ¿sí? Cuando observamos, por ejemplo, la tasa de graduación, en el último informe que hizo el Ministerio de Educación, de graduación en educación superior, indicaba que las mujeres tenían un 10% más de graduación que los varones, ¿no? Digamos, hay 10% más de mujeres que se gradúan, y ahí, bueno, también hay sesgos de género, porque las mujeres nos graduamos más en carreras que tengan que ver con la salud, las ciencias sociales, las humanidades, las tareas de enseñanza y demás, las que están muy relacionadas a las cuestiones de los cuidados, de sostener la vida, y los varones tienen mayores tasas de graduación en las carreras tecnológicas, etc. Pero ahí en el promedio, no obstante, las mujeres tenemos 10% más de tasa de graduación. Digo, estas inequidades en el mercado de trabajo, ¿no? Que se producen, bueno, las mujeres más formadas en relación a los varones, son interesantes pensarla porque cuando las pymes, ¿no? Salen, por ejemplo, al mercado de trabajo a requerir determinado empleo, determinada capacitación, es muy probable que ahí se encuentren con mayor presencia de mujeres que de varones. Ahora después vamos a avanzar un poco esa cuestión. Y otro dato también es que las mujeres generalmente tienen puestos de trabajo precarios, tienen números más altos en flexibilidad, en informalidad laboral y de baja remuneración. ¿Sí? Ahora vamos a ver un gráfico y ahí el que sigue. Ahí ¿sí? Fíjense,
ahí se ve bien cómo los roles, ¿no? Cómo ese sesgo del mercado de trabajo, también es un gráfico del informe de, de brechas de género del ministerio, que después ahí, bueno, mediante la universidad y el centro Pymes, se les puede acercar la información, la bibliografía, como para que hay bastante producción de estos últimos años, y está buena recorrerla, empezar a leerla como para poder entender estos indicadores que son en promedio nacional, ¿no? Pero está bueno poder pensarlos en los desagregados locales, ¿no? ¿Qué pasa en Almirante Brown? ¿Qué pasa en el cordón productivo de Almirante Brown? Me parece que ahí es bien interesante, ¿no? Como poder empezar a abrir estas preguntas. Entonces ahí lo que vemos bien, bueno, los lilas, violetas son las mujeres, los naranjas son los varones, y vemos bien ese sesgo que aparece en el mercado de trabajo. Esto pasa en Argentina, pero pasa en el mundo, ¿no? Y, y- y tiene que ver con esto que les decía antes, ¿no? Las cuestiones culturales, ¿no? Los roles de géneros están bien estereotipados, las mujeres hacen determinadas cosas, los varones hacen otras cosas, y el mercado de trabajo es bastante estructurado en este sentido, no es una estructura flexible o permeable, tiene como bastantes rigideces. Y lo que observamos ahí efectivamente es que las mujeres realizamos en el mercado de trabajo aquellas tareas que tienen que ver efectivamente con los servicios de salud, los servicios de cuidado, la enseñanza, ¿sí? Y los varones con aquellas que tienen que ver con la producción, la construcción, etcétera, etcétera. Que el mercado de trabajo es bastante sesgado. Entonces, en los trabajos que son de casas particulares vamos a encontrar en mayoría mujeres, mientras que en los trabajos que son de energía, minería o construcción, vamos a encontrar en su mayoría varones. Después vamos a avanzar un poco con esta idea. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que hoy, como les decía, ¿no? Siempre las mujeres realizan mayor tarea de trabajo no remunerado en relación a los varones, independientemente de otra variable con la que se cruce. Acá lo que observamos además es que las tareas, los trabajos que realizan las mujeres son peor pagos que los que realizan los varones. Digamos, el trabajo menos pago de las mujeres es la trabajadora de casas particulares, y el menos pago de los varones es el de construcción, de albañiles. Y ahí, en esos dos, cuando comparamos, el peor pago es el de las mujeres, ¿se entiende? Digo, también las comparaciones, cuando comparamos debemos comparar, bueno, no comparar un ejecutivo o una ejecutiva contra, ¿no? Digamos, sino como en los mismos, los criterios de comparación deben respetarse ciertos criterios de comparación para que la comparación sea efectiva, digo, pero cuando vemos, digamos, insisto, los menos pagos entre las para las mujeres y los menos pagos los varones, cuando los comparamos entre sí, es menos lo que se le paga a las mujeres, ¿sí? Seguimos. Esos datos, bueno, yo saqué el gráfico, decía, de este informe, pero son datos de la EPH, de la encuesta permanente de hogares, que son datos que tiene INDEC. INDEC está haciendo, ahora hace algunos datos, digamos, los datos están en la EPH, el tema es que el procesamiento de los informes, hay algunos datos con respecto a géneros para agregados nacionales, y después para algunos desagregados locales, bueno, está el observatorio del conurbano, de la Universidad Nacional General Sarmiento, que es interesante porque ahí presenta datos y presenta desagregados por los distintos distritos del conurbano. Menciono esto porque estamos en una localidad del conurbano y es interesante poder observarlos en estos desagregados. Digo, yo estoy hablando de promedios nacionales, después en los desagregados nos vamos encontrando con otras cuestiones. Bueno, ahí específicamente lo que con respecto al mercado de trabajo, ¿no? y estas inequidades que vemos que aparecen en el mercado de trabajo, y en las que vimos que un poco cuál era su origen fundacional, ¿no? Esta división en el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, entre la división entre tareas productivas y las tareas reproductivas, y aún más como ese pecado original de la economía clásica, de haber pensado que el valor solo se generaba en los ámbitos productivos y no haber considerado los ámbitos reproductivos, ¿no? que son fundamentales para el sostenimiento y
el mantenimiento de la vida en este planeta, y que son cuestiones que cada vez nos damos más cuenta y cada vez pensamos más y tenemos más presente, como aparecen otros temas, por ejemplo, temas relacionados al medio ambiente que en la época de Adam Smith no se tenían en cuenta y hoy sí, porque vemos los efectos, ¿no? y que son temas también relacionados con esto, con el sostenimiento de la vida. Y ahí, bueno, con respecto específicamente, ¿no?, al mercado de trabajos y las pymes, ¿sí?, pensando esto, que el mercado de trabajo tiene algunas inequidades estructurales, que recién traía de nuevo, entonces pensando en las pymes como comunidades productivas ubicadas en los territorios, en donde esas inequidades se pueden, en principio, empezar a pensar, empezar a trabajar, empezar a cuestionar para generar entornos productivos efectivamente más equitativos, ¿sí? Y ahora vemos que además hay algunos estudios y demás que demuestran que la generación de entornos productivos más equitativos, lo que efectivamente genera son, bueno, mejoras en el clima laboral, mejoras en la productividad, genera una serie de cuestiones que impactan favorablemente el trabajo en esas pymes. Hasta es estratégico pensar en cuestiones de equidad de género dentro de los ámbitos productivos y específicamente dentro de los ámbitos productivos pymes. Las pymes, bueno, no solo en la Argentina, sino en la región, ¿no? En la región me refiero a Latinoamérica, son la mayor cantidad de empresas, ¿no? Digo, es como la forma productiva por excelencia que nos recorre en toda Latinoamérica. Y concentran el 64% del empleo total, ¿no? Digo, se concentra una gran porción de ese empleo total. Y otra cuestión es que aproximadamente el 30% de las pymes son de carácter comercial y un porcentaje similar en servicios. Que tanto los sectores comerciales y servicios, en esos sectores somos mayoritariamente mujeres, como había mostrado en el gráfico anterior, ¿sí? Son sectores efectivamente feminizados. Entonces es importante poder verlo ahí, situado, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de la equidad de género situadas en las pymes? Y otra cuestión que es importante es que cada vez estamos pensando más estas cuestiones de equidad de género, cada vez estamos pensando más en los ámbitos productivos pymes, ¿no? Entonces ahí aparecen, bueno, los centros pymes en las universidades, en la Universidad de Guillermo Brown, pero también en otras universidades, digo, ahí localizados en territorio. Aparece cada vez más la producción de datos en relación a las pymes. Entonces digo, bueno, eso es un incentivo, es un camino que se está abriendo y que tiene que ver con esto, ¿no? Y que está fuertemente relacionado con esto. Las empresas pymes representan la mayor cantidad de empresas activas, digo, no solo en la Argentina, sino en la región, ¿no? Y aparte son importantes generadoras de empleo, ¿no? Entonces nuestro desarrollo económico, productivo, como país, depende fuertemente de las pymes, ¿no? Ahí, bueno. Ahí yo les traía, este es un gráfico también de este informe que les comentaba, pero que analiza datos no de la EPH, del INDEC, que ahí se ven los datos de trabajo, de tanto trabajo formal o informal, sino que solamente analiza los datos que yo les había dado y de ocupación y demás desempleo eran de la EPH, de la encuesta permanente de hogares que analiza el INDEC, que son tanto formales como informales. Pero lo que me interesaba que pudiésemos ver en este gráfico, ¿sí? Este gráfico es de la tasa de empleo entre 1990 y el 2022. La tasa de empleo mide la población ocupada sobre el total de la población en la franja etaria de 14 a 64 años. Y lo que podemos observar en este gráfico, bueno, los lilas son las mujeres, las naranjas son los varones. Fundamentalmente son dos cuestiones que también se reproducen en la tasa de actividad, que son, por un lado, que
digamos, que hay una brecha, ¿no? Eso lo ven rápidamente. Hay una brecha en relación a lo que pasa entre los varones y las mujeres, ¿no? Los varones tienen mayores niveles de tasa de empleo y las mujeres tienen tasas de empleos más bajas. Pero no obstante, hay otras dos cuestiones. Cuando vemos en el periodo histórico, abarca desde el 1990, pero si abarcamos un poco más para atrás, desde los 70 en Argentina, seguimos observando la misma tendencia, es que la tasa de empleo en las mujeres crece, como que esa brecha de a poco tiende a achicarse, ¿no? Aunque siempre, sí, siempre hay una brecha, pero tiende a achicarse. Y cuando observamos la tasa de actividad, pasa lo mismo, ¿no? La tasa de actividad son las mujeres que efectivamente están en el mercado de trabajo, ya sea como ocupadas y desocupadas, ¿sí? Ya sea estén trabajando o estén buscando empleo, estén buscando trabajo. Eso significa la tasa de actividad. Antes de los 60, las mujeres estuvieron fundamentalmente, no todas, ¿no? Porque siempre hubo trabajo femenino en los hospitales, en las escuelas, bueno, pero había una tasa de actividad menor de las mujeres, ¿no? No estaban en el mercado de trabajo. A partir de los 60, de los 70, particularmente en Argentina, hasta la actualidad vemos que cada vez hay mayor participación de las mujeres en esa tasa de actividad, que hay una brecha con relación a los varones, pero que esa brecha, aunque es grande aún, tiende a achicarse, a cortarse, ¿sí? Y esto digo porque yo había planteado antes las inequidades que hay en el mercado de trabajo, efectivamente, que las vivimos hoy en cuanto a las diferencias de indicadores y demás, pero por otro lado vemos que efectivamente las mujeres somos cada vez más, tenemos una participación más activa en el mercado de trabajo, ¿sí? Ya sea como empleadas o como desempleadas buscando empleo, ¿no? Entonces engrosando esa tasa de actividad. Entonces, esto es fundamental, digo, porque cambia el panorama. Cada vez vamos a ser más mujeres, efectivamente, en los ámbitos productivos en general y en los ámbitos productivos pymes, ¿sí? Y cada vez cuando una pyme salga a ofertar empleo al mercado de trabajo, se va a encontrar que en esa oferta de empleo cada vez lleguen más mujeres, ¿no? Y más mujeres, como decía antes, con mayores niveles de capacitación según los datos que tenemos. Sí, todo esto en promedio, ¿no? Digo, uno está hablando en promedio, después los casos particulares, ahí puede haber variaciones. Entonces, en este sentido, la incorporación, sí, Sharimen, dale. Perdón, tengo una consulta viendo el gráfico que, o sea, a partir del 2001 veo que hay como una tendencia bastante creciente en cuanto a la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Y esto como quizás lo decís después, pero bueno, por los dos te quería preguntar si era, o sea, a general, o sea, a causa de que, de la crisis, digamos, del 2001, que en los hogares sí o sí las dos personas tenían que trabajar por algo económico, o fue por algo, o sea, un cambio más cultural de, no sé, de mayor aceptación de las mujeres en el mercado, o por alguna adquisición más quizás de otro nivel educativo que se dio en ese año, digamos, o si fue puntualmente por lo económico, digamos. No sé si eso está como claro o estudiado. Después justo es a partir de ahí que empieza como la tendencia ascendente en la tasa. Sí, estoy con audio, ¿no? Sí. Sí. Si vemos, digamos, si seguimos todo el periodo 70 actualidad, hay una tendencia hacia el ascenso de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en Argentina y en el mundo. Pero ahí eso que señalás vos es muy oportuno, la cuestión de la crisis, ¿no? Cómo a partir de la crisis, y ahí eso lo estudia una economista, Rodríguez, Enrique Rodríguez, Corina Enríquez Rodríguez, lo estudia particularmente en relación a esa incorporación después, insisto, después podemos pasar algunos documentos y demás si les interesa en relación a estas cuestiones ahí por el Centro Pymes. Y lo que ella señala, lo que observa es eso, justamente un poco lo que vos decís, ¿no? En los periodos de crisis, en donde, porque fíjate que, bueno, digamos, en los periodos de crisis donde hay pérdida de trabajo, ¿no? Eso en los 90, ¿no? Pérdida de trabajo en los sectores de trabajo registrados de los varones,
lo que suele aparecer en esos periodos es que las mujeres salen de la inactividad y pasan hacia la actividad, salen a buscar trabajo. Y también porque el mercado, lo vimos, por ejemplo, yo me acuerdo en la pandemia que había revisado unos datos de Cava con respecto a esto de cuestión de género, y entonces ahí se veía una pérdida de trabajo en los varones, fundamentalmente en los varones jóvenes, y una duplicación del trabajo en las mujeres jóvenes. Bueno, la población de la ciudad de Buenos Aires es una población envejecida, ¿no? Es una población de personas grandes, ¿no? Entonces, lo que se veía era que habían requerido mayores cuidados, y esas ofertas de cuidado generalmente las hacemos las mujeres, generalmente, mayoritariamente, como lo vimos en el gráfico anterior, las hacemos las mujeres, y también eso da cuenta de la mayor capacidad que tenemos las mujeres de incorporarnos en mercados de trabajo más flexibilizados, ¿no? En contextos de mayor flexibilización o de mayor... ¿Sí? Eso en líneas generales con respecto a lo que me preguntabas en relación a la crisis, ¿no? Bueno, sí hay estudios que señalan eso. En periodos de crisis es posible que las mujeres tengamos una mayor incorporación al mercado de trabajo, bueno, porque realizamos esto, o lo que se conoce como segundo trabajador adicional, ¿no? Que salgamos a compensar los ingresos del hogar como segunda trabajadora adicional. Así que son las dos cosas. Por un lado hay una tendencia histórica que la vemos a nivel nacional e internacional también. Cuando digo internacional me refiero fundamentalmente a los países occidentales, ¿no? Porque hay otros países, bueno, que sabemos que las mujeres no trabajan, bueno, que no trabajan aún, etc. Me refiero a los países occidentales. Hay una tendencia creciente, en Argentina se ve bien el quiebre a partir de los años 70, y también esto otro que vos decís que está estudiado en particular en Argentina. ¿Sí? Yo lo que quería traer un poco era, bueno, efectivamente hay una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ya sea como efectivamente empleadas, o ya sea como desocupadas buscando trabajo, buscando un trabajo en ese mercado de trabajo. Recuerden que en el mercado de trabajo, lo que es la población económicamente activa, se puede participar como ocupado o como desocupado, desocupada, alguien que está buscando activamente trabajo. ¿Sí? Y esto lo digo porque, insisto, porque cada vez en los ámbitos de trabajo efectivamente nos vamos a encontrar con mayor cantidad de mujeres. ¿Sí? Eso es un dato así de la realidad. Y paso a la que sigue. ¿Sí? Entonces, yo ahí pensaba, bueno, retomando algunos estudios y demás, estudios que tienen que ver fundamentalmente con el norte global, ¿no? En la región es algo que estamos en este momento, de alguna forma, cada vez se están produciendo más datos, insisto, se están produciendo más estudios y más conocimientos sobre el tema, pero también es un campo en proceso, ¿no? Que se está construyendo. Y en esa construcción me parece que es fundamental que estén todos los actores, todas las actrices, y con esto refiero, bueno, al mundo académico, al mundo empresarial, al mundo de las pymes, ¿no? Que aparezcan todas esas voces, porque qué pasa efectivamente en las pymes es algo que conocen las pymes, digamos. Entonces digo, ahí la articulación academia, universidad, con los ámbitos productivos concretos me parece fundamental, ¿no? Porque si no lo termina como tratando de bajar algo que no tiene ningún asidero, nada, que no en las realidades que atraviesan a los sectores productivos. Digo, tenemos algunos datos, tenemos datos en promedio, después hay que ver los desagregados, cada territorio es diverso. Argentina es un país territorialmente muy amplio, con muchas diversidades, lo que está buenísimo, pero complica en el sentido de que implica mayores cruces, mayores apreciaciones, observaciones más detenidas en esos territorios. Ahí yo algunas de las cuestiones que había señalado, y retomando un poco algunos estudios que hay, algunos estudios revisé, algunos los retomé de un texto de un libro de Mercedes de Alessandro, que es una economista, que refiere a una serie de estudios que mencionan estas cuestiones que ahora les voy a ir dando cuenta.
Después, insisto, la bibliografía y eso se puede pasar para quien quiera ampliar, podemos ahí sociabilizarla, obviamente. Bueno, en líneas generales, algunos estudios de estos del norte global muestran que las mujeres tenemos mejores capacidades de gerenciamiento, ¿no? De comando en relación a los varones. Y lo que señalan un estudio de Estados Unidos, que retoma Mercedes de Alessandro, insisto, es que las mujeres somos, que en los ámbitos en que nos desempeñamos de gerencia, las mujeres son ámbitos más honestos, que en donde hay menos corrupción, ¿no? A Estados Unidos es un tema que le preocupa bastante, el tema de la corrupción, así que tienen un estudio sobre eso interesante. Después ella menciona una publicación de la revista Fortuna que menciona una serie de empresas que con gerenciamiento femenino lograron efectivamente mayor productividad. Y ahí lo que pasa, bueno, que incorporar mujeres supone incorporar otras miradas, incorporar diversidad, ¿no? Antes algo dominado mayormente por las cuestiones masculinas, bueno, empieza a crearse otros ámbitos de transversalidad, etc. Hay estudios también que dan cuenta que las mujeres somos mejores administradoras que los varones, ¿no? En la administración, en las cuestiones contables, que tenemos mejores desarrollos. Después, con respecto al, bueno, y todo esto va a impactar en el desarrollo productivo, en las mejoras en la productividad. La cuestión del clima laboral, ¿no? La incorporación de mujeres en situaciones de equidad, y hay un estudio de Argentina que señala que, por ejemplo, en ámbitos laborales donde se producen situaciones de violencia o discriminación por género, situaciones complicadas, los ámbitos laborales en donde tienen equidad de género en su planta, eso disminuye sustancialmente, porque no es lo mismo, qué sé yo, que si son 10 personas que sean una mujer en la administración o 2 y el resto varones, que si son plantas más equilibradas. Así que las plantas de trabajadores y trabajadoras más equilibradas según géneros mejoran el clima laboral y mejoran en cuanto a las relaciones interpersonales entre esos trabajadores y disminuyen efectivamente los indicadores de violencia. Otra cuestión es que las mujeres somos efectivamente el 70% del consumo a nivel global, el 70% lo realizamos las mujeres, que tiene que ver con esto que decíamos antes, las mujeres estamos en las casas, somos las que organizamos, digamos, las que tenemos que organizar la comida, si trabajamos tenemos que organizar la comida de la semana, si tenemos niños y niñas a cargo o adultos mayores, nos tenemos que encargarnos de los adultos mayores de comprar los remedios, los niños y las niñas que tengan la ropa para invierno, la ropa, bueno, todo lo que las mujeres hacemos, digo, para no ahí tener un sesgo negativo de pensar de ponernos como consumidoras compulsivas. Pero digo, bueno, que las mujeres efectivamente representemos el 70% de las compras a nivel mundial, indica que estamos muy interiorizadas con lo que supone el mercado de compra, ¿no? Que sabemos que eso supone, ¿no? Que ahí hay una subjetividad específica que nos permite comprender mejor el proceso de venta. Entonces, cuando tenemos que pensar desde el otro lado como estrategia de venta, también somos mejores, ¿no? Tenemos mayor efectividad. Además de esto, ¿no? de los estudios que nos van indicando que efectivamente la incorporación de mujeres en los ámbitos productivos mejoran las capacidades en relación a la productividad, al gerenciamiento, a la administración, el clima laboral y las ventas, nos encontramos que estamos en un contexto de aumento de leyes, ya sea de tratados de leyes nacionales o tratados internacionales, que de alguna forma avalan, ¿no?, esta cuestión. Y también nos encontramos que desde lo local, digo desde la Argentina, ¿no?, cada vez hay más promociones desde el Estado con respecto a la incorporación de la equidad de género. Hay un estudio canadiense que señala que, bueno, que incorporar efectivamente la perspectiva de género
no es una cuestión que meramente haga la equidad, es un problema de equidad, de salvar una inequidad histórica, como ya fuimos señalando, sino que también supone una estrategia productiva, ¿no? Efectivamente supone mejoras en los estándares de productividad, mejoras en las ventas, etcétera, etcétera. Para esto, ¿no? Para esta efectiva incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos productivos pymes, hay como dos instancias, ¿no? Como dos elementos que yo ahora voy a señalar, que voy a esbozar, e insisto, después podemos sacar algunos modelos y demás, para que tengan en cuenta, o articular ahí con el centro pymes para asesoramiento, acompañamiento, etcétera, etcétera. Una es la fotodiagnóstico, o a veces también llamado autodiagnóstico. A mí me gusta llamarlo como fotodiagnóstico porque la idea es la idea de una foto, de una imagen estática, ¿no? En un tiempo y un espacio concreto sobre la situación, las cuestiones productivas en el entorno pyme, ¿sí? Es eso, no es procesual, quiero decir, no hay una dimensión de tiempo, y es un momento preciso, yo voy a mirar un momento preciso, ¿sí? Lo que hace la fotodiagnóstico es analizar qué está pasando ahora entre quienes integran las pymes. Y ahí lo que tengo que ver en ese análisis es ver las pymes cruzadas por una serie de relaciones sociales, ¿no? De personas que ocupan determinados puestos, jerárquicos o no, de si son varones, si son mujeres, ¿sí? Cómo se establecen las relaciones entre esas personas. Digo, es mirar una foto de lo que está sucediendo ahora, pero mirar una foto que implica ver relaciones entre esas dimensiones que se están analizando. ¿Se entiende? Esa es un poco como la complejidad que adquiere. Es mirar y mirar en profundidad, ¿no? Algunas dimensiones de análisis que yo acá traje, que son muy generales, pero que entiendo que cada pyme debe poder pensar hacia su interior y entre las personas que las integran y acompañadas por los centros pymes universitarios y demás, sus propias dimensiones, ¿no? Una, bueno, es la cuestión del personal, ¿no? ¿Qué personal integra la pymes? Y nunca ninguna dimensión, ninguna variable, mirarla en sí misma, decir, bueno, hay tantas personas, sino empezar a cruzar otras, ¿no? Digamos, profundizar supone eso, poder cruzar una dimensión con otra. Entonces, ver cuánto personal hay, cuántos son varones, cuántas son mujeres, cada uno, eso en una planilla uno lo puede ir confeccionando, la persona encargada del personal tiene esos datos, lo que hay que hacer es sistematizarlos. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres, cuántas otras identidades, de qué grupos etarios son, qué nivel educativo tienen, ¿no? Cómo se van concentrando, digamos, son más mujeres con nivel educativo, son más varones. ¿Qué cantidad de horas trabaja cada una en promedio según varones y mujeres, ¿sí? Cómo se distribuyen los cargos jerárquicos según varones y mujeres. Digo, cada dimensión ir mirándolo hacia adentro, ir cruzándola. Eso es efectivamente poder empezar a mirar con profundidad. Para después poder, bueno, decir, bueno, efectivamente en esta empresa tenemos, porque puede ser que por ahí tengan más mujeres, pero esas mujeres tengan cargos no jerárquicos, entonces con solamente la cantidad de mujeres no alcanza, digamos, hay que ver, o otras identidades, hay que ver otras variables ahí que se crucen, cuántas horas cumplimentan, qué niveles salariales tienen, digo, empezar a cruzar todas esas cuestiones. Otra cuestión es con respecto a las políticas de licencia de cuidados, ¿no? ¿Qué pasa si hay políticas estatales con respecto a la licencia de cuidado? Hay una ley que se está debatiendo con respecto a las licencias de cuidado, eso excede a la pymes, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa efectivamente con las licencias de cuidado hacia el interior de la pyme? Si se contemplan efectivamente estos días, espacios de cuidado que requieren las mujeres o los varones también para asistir, no sé, a algún acto escolar o acompañar a algún familiar enfermo, o no se contemplan. Digo, bueno, ¿qué políticas tiene ahí con respecto
a las licencias de cuidado. Y ahí entonces poder pensar el personal también, no solo como un personal aislado, no como un trabajador, trabajadora aislada, ya sea del cargo jerárquico que sea, sino entender que cada trabajador, trabajadora está atravesado por una multiplicidad de relaciones sociales que tienen que ver con la familia, con los cuidados, bueno, todo esto que sabemos, pero poder pensarlo, digo, insisto, empezar en cada variable, en cada dimensión, empezar a atravesar otras para efectivamente poder ver con mayor profundidad lo que se está mirando. La existencia o no de protocolos, ¿no? La existencia o no de protocolos que tengan que ver con protocolos de violencia, si en la empresa los ha realizado o no los ha realizado, digo, ¿no? Si los ha pensado o no los ha pensado, si se ha sentado a pensar en esas dimensiones con respecto a ante determinada situación, cómo actuar. Ahí si la empresa efectivamente, si la pymes efectivamente lo ha pensado o no, o si lo ha copiado de otra, porque a veces hay protocolos que los bajamos, bueno, pero ese protocolo está, por ahí no está mal, digo, inspirarse en otros, digo, lo hacemos todo el tiempo, digo, no está mal, digo, pero más allá de esa cuestión, digo, bueno, después situarlo, ¿no? Ponerlo en discusión con quienes integran esa pymes, ¿no? Y con las situaciones concretas y demás. Pensar otra posible dimensión de análisis es pensar la comunicación de la pymes, la comunicación interna de la pymes, si es una comunicación sexista o no lo es, hacia el interior de la pymes, entre los distintos mandos de la pymes, y también hacia el exterior, ¿no? Qué imagen, qué comunicación se establece, cómo se proyecta la pymes hacia el exterior, si esto se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, ¿no? Digo, porque muchas veces, por ejemplo, yo les decía hoy, el 70% de las compras las hacen las mujeres, a veces compramos hasta la ropa de nuestros maridos, esposos, compañeros, qué sé yo, novios, ¿no? Digo, las 70% de las compras las hacen las mujeres, pero siempre, digamos, la mayoría de las publicidades están dirigidas a los varones cuando las miramos, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a pensar eso, ¿no? Si el 70% de las compras, bueno, digamos, es efectivamente un público a quien hablarlo. Y después otra cuestión que hay que tener en cuenta es si efectivamente en la pymes se han realizado capacitaciones, qué tipo de capacitaciones. Pueden ser capacitaciones con respecto a la incorporación de la perspectiva de género, está bien, pero también pueden ser capacitaciones, por ejemplo, para utilizar determinada maquinaria, hacer determinado proceso productivo, determinado proceso administrativo. Esas capacitaciones a quienes fueron dirigidas, si hubo capacitaciones para procesos productivos, se abrieron para todo el personal o solo se destinaron al personal varones técnicos. Digo, bueno, ahí ver qué está sucediendo, diagnosticar qué está sucediendo. Y otra cuestión, bueno, la infraestructura, otra dimensión que uno debería analizar es la infraestructura, ver en cuanto a qué capacidades estructurales tiene la pymes con respecto a, por ejemplo, a la instalación de baños, vestuarios en relación a varones y mujeres, si estos son requeridos, si estos son exigidos o no, si eso se ha tenido en cuenta, etc. Y ahí, a veces, algunas de las cuestiones, bueno, yo estuve trabajando el año pasado, el anterior, bueno, este año también, con algunas capacitaciones, algunas de las cuestiones que aparecían eran después cómo se arbitraban, cómo se mediaban algunas cuestiones de estas que yo fui señalando, que es interesante. Y recuerdo, por ejemplo, algunas pymes que decían, bueno, que habían establecido algunos sistemas de encuestas para poder determinar la conformidad o no del personal con estas distintas dimensiones que fuimos analizando, algunas de formas anónimas. Digo, me parece que abrir la escucha ahí para comprender mejor las dimensiones de análisis y para ver estas dimensiones de análisis, cómo complejizarlas y analizarlas, es fundamental. Insisto, esto sería como para la foto diagnóstico, para tener una foto del panorama de lo que hay, que tiene que ser honesta. Lo esencial acá es que sea honesta, no dibujar, no decir, no, está todo bárbaro, digamos, sino decir, bueno, es esto lo que pasa, es esto lo que tenemos. Porque esa es la función, como cuando uno hace una placa, un análisis, ¿no? Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y ahí ser honestos, honestas. Y después, a partir de ahí, de esa dimensión de diagnóstica, poder proyectar, y ahí pasa la otra filmina, un planeamiento estratégico para producir con equidad, ¿sí?
a veces también llamado o plan estratégico y demás. Hay algunos modelos de planes estratégicos, generalmente de Europa, de España, tenemos algunos modelos. Yo insisto con que tenemos que empezar a pensar, a construir nuestros propios planes estratégicos. Insisto, podemos leer, inspirarnos en aquellos, pero empezar a construir, a pensar nuestros propios planes estratégicos, situados, bueno, en Latinoamérica, como decía, como en donde las pymes son mayoría como forma productiva, a diferencia de lo que pasa en Europa, por ejemplo. En Argentina después en Argentina con sus variedades territoriales, no es muy urbano que Cuyo, digamos, ahí hay diferencias que hay que pensar territorialmente y hay que pensarla con los actores, actrices, académicos, técnicos, etcétera, y con los actores, con las pymes, con los actores territoriales, ¿no? En líneas generales, metodológicamente yo voy a señalar algunas cuestiones para la construcción de ese plan estratégico, ¿no? ¿Sí? Una cuestión es que los objetivos deben ser claros, no se debe poder expresar un objetivo general, de ese objetivo general poder desprender objetivos específicos, y esos objetivos específicos deben conectar actividades concretas, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, eso tiene que ser, debe haber un nivel de mayor abstracción desde el objetivo general a la concreción, a la actividad, digo, porque si no queda como un irrealizable, qué sé yo, no sé. Lograr la equidad absoluta entre varones y mujeres. Bueno, un imposible, digo, en algún momento se logrará, digo, pero pensémoslo en una cuestión procesual, un objetivo concreto. Cuando tenemos el objetivo, cuando tenemos la fotodiagnóstico, ya tenemos ahí las dimensiones de los problemas o de las cuestiones, los emergentes que que aparecen en nuestra pymes, en nuestro ámbito productivo. Bueno, esos objetivos deben ser pensados en relación a esos emergentes, ¿no? Y deben ser concretos, realizables, y realizables mediante actividades concretas. Actividades concretas son construcción de un baño para mujeres. No se puede construir un baño, no sé, establecimiento de horarios de uso en el baño entre mujeres, varones y otras identidades, o del vestuario, ¿se entiende? Deben ser concretas y posibles también, ¿no? Y no tienen que ser todas juntas, y uno puede establecer un primer plan estratégico con alguna serie de actividades, puede establecer luego otros, ¿sí? Otra cuestión importante de ese plan estratégico es poder establecer los indicadores de medición, ¿sí? Cómo voy midiendo esa concreción de ese plan estratégico, y los plazos para la realización, ¿no? Bueno, qué sé yo, realización, no sé, de un protocolo y distribución de ese protocolo entre todas y todos los integrantes, un protocolo contra la violencia, y discusión, un taller, una jornada en donde se discuta para que el protocolo no se lo envíen por mail, no sé, a quienes trabajan y quede archivado y no lo miren, sino una jornada de discusión de ese protocolo. Bueno, ahí hay que establecer los indicadores de medición. Participación, quiénes participaron, cuántos participaron en esa jornada, cuántos se mostraron entusiasmados, cuántos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Se puede hacer una encuesta, por ejemplo, después, o un cuestionario que recorra los temas fundamentales que se trataron en ese taller, ¿sí? Y plazos concretos para su ejecución, para que no queden lo que se plantee en las nubes y no se termine realizando. Proyectar ahí evaluaciones de tipo procesuales que vayan recorriendo el proceso de implementación de este plan de equidad, ¿no? Que tenga distintas etapas. Pues, puede ser un plan de equidad hacia 10 años y que tenga una evaluación anual, ¿no? Donde se vayan estableciendo qué sucede en cada uno de esos años, evaluaciones parciales y evaluaciones finales. Y ahí en las evaluaciones también tener en cuenta qué se quiere medir. ¿Cuáles van a ser esas evaluaciones? ¿Qué criterios van a tener de evaluación? Si esas evaluaciones van a ser cuantitativas, si se van a tener en cuenta algunos indicadores cuantitativos, qué sé yo, mayor incorporación de mujeres a cargos jerárquicos, por ejemplo, o no, o si se van a tener algunas dimensiones
de carácter cualitativo, grado de conformidad del personal en relación a las medidas tomadas, que se podría registrar por entrevistas y demás, ¿sí? Y lo otro, bueno, que yo ahí señalaba, era esto de que ese planeamiento estratégico debe ser situado territorialmente, se debe pensar en el territorio, en relación a las producciones de ese territorio, en relación al contexto, a su contexto territorial, a su contexto social, económico, etcétera, etcétera, y que debe ser realizado con asesoramiento técnico, ¿no? Fundamentalmente con la incorporación de otras miradas, que un poco es de lo que va la perspectiva de género. La perspectiva de género supone poder incorporar la mirada, lo que hacemos las mujeres en plan de igualdad en el mercado de trabajo. Bueno, en esa amplitud de miradas, también poder incorporar otras miradas que tengan que ver con cuestiones técnicas y de acompañamiento de la universidad para efectivizar esto. Y esta creo que ahí ya terminábamos, y si quieren podemos abrir ahí el debate como para no... Tenía algunas cuestiones más del autodiagnóstico y eso, pero para que no se nos haga tanto. A ver, ahí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Florencia. Realmente es muy interesante todo lo que planteaste y todo lo que hay por hacer, ¿no? Todavía me parece que ahí, digo, como parte de la universidad o del CINTEPYME o de las empresas, me parece que tenemos mucho recorrido todavía para pensar, para reflexionar y tomar acciones, ¿no? Empezar como decimos por ahí, a planificar y armar un plan de equidad, un plan de igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Digo, a veces no es tomar el tema ¿no? Muchas veces lo hablamos con Flor y con Luciana, no ir directamente por ahí al tema de género en la empresa, en la pyme, sino ir por el lado de la igualdad, por el lado de la equidad. A veces, digamos, son maneras, creo que en algún momento lo habíamos hablado también con Yamila, ¿no? De Andariega, cómo hacemos para que también sea más permisible, ¿no? Hacia el otro, digo, porque a veces tenemos que armar un plan de equidad y resulta fuerte para una empresa que quizás fue, o un rubro que quizás fue muy masculinizado. No sé, Flor, cómo ves ese tema, pero ¿cómo hacemos para hacerlo un poquito más amigable también, ¿no? Y que sea permisible hacia las autoridades? Porque cuando tenemos que armar un plan de equidad o un plan o digamos un trabajo de planificación en materia de género, de igualdad, tenemos que tener también una decisión política, digamos, que nos permita llevar adelante las acciones, o sea, una decisión de la gerencia, del presidente de la empresa, del directorio, digo, nos pasa continuamente, o sea, ¿cómo hacemos para que eso sea más permeable, como para no ir al choque de una y lograr tener, ¿cómo hacemos para negociarlo hacia adentro, ¿no? A ver si por ahí tiré, digamos, un tema como para discutir, ¿no? A mí me parece que en la elaboración primero del diagnóstico y luego del plan de equidad deben estar comprometidos todos los mandos, ¿no? Los mandos jerárquicos, los mandos medios, el personal en general. Me parece, insisto, es estratégico incorporar un plan de equidad, un diagnóstico y después un plan de equidad, porque efectivamente tenemos estudios que nos demuestran que mejora la productividad. Tenemos también políticas nacionales que incentivan esos espacios de equidad de género en relación a la incorporación. Digo, entonces es estratégico incorporarlo. Yo creo que cada vez hay como más interés. Hay igual quienes, las mujeres que son todas mujeres, veo, de pymes, nos podrán decir, pero yo he estado en otros encuentros en donde había una alta participación de varones y una intencionalidad, una preocupación para ver cómo incorporarlo, de qué se trataba, que era interesante. Me parece también que la cuestión es esto, no plantear un plan, bueno, ni un diagnóstico, ni un plan de equidad desde las mujeres, digamos, hacia todos y todas, sino que tiene que ser ese diagnóstico, ese plan de equidad planteado en equidad, digamos, tiene que ser un diálogo entre los varones y las mujeres. Y yo veo que ahí están cada vez como más abiertos, más permeables, digamos, que la discusión empieza, digo, a veces hay que respetar tiempos, los tiempos culturales son más largos, ¿no? Digamos, hay personas de otras generaciones y demás, pero yo veo una transformación en ese sentido, una inquietud, un interés, digo, como una intencionalidad de dar
esos primeros pasos o empezar a plantear esa primera mirada. Pero insisto, eso es situado en cada territorio. Digo, yo he estado en algunas charlas en donde había mucha participación masculina y efectivamente había mucho interés en cómo hacer o generaba dudas y había buena aceptación. Pero me parece que un poco es esto, pensarlo como una cuestión estratégica, justa y además estratégica, y además una cuestión que debemos hacer entre todas y todos y que impacta en la calidad de vida, no de las mujeres, en la calidad de vida de todas y todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, de las mujeres otras identidades también, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es fundamental, que es posible, ¿no? Que hay un camino que se abre. Y no sé si hay alguna consulta particular que quieran hacer. Yo me quedé pensando que también hay, hoy en día, a partir de ese crecimiento que hay, de que cada vez hay más mujeres en la producción, ¿no? en la participación de trabajo en las empresas, en la industria, en las organizaciones, tenemos también más herramientas para trabajar estos temas. Digo, o sea, ahora, hace poco, digamos, no sé, el Ministerio de Economía, a través de la CEPIME, zarpó también, digamos, proyectos para generar instancias de producir con equidad, ¿no? O sea, cómo a partir de un proceso de innovación o de una adquisición de una maquinaria que esté permitida, digamos, también para trabajar, para incorporar más mujeres al sector productivo. Ahora entiendo que para el mes de octubre nosotros estamos trabajando para hacer un segundo webinario también con experiencias de trabajo con empresas, con mujeres que trabajen en tecnología, con mujeres que estén produciendo, ¿no? Para el mes de octubre está saliendo una nueva línea de financiamiento también para armar los planes de transformación de equidad. Me parece que eso es una herramienta que está buena pensarla porque, digo, nos permite trabajar, pero también tener algún tipo de financiamiento en este plan de trabajo, de planificación, de cómo llevar adelante, digamos, todas las estrategias de perspectiva de género en la PYME, porque hasta ahora no teníamos ese apoyo de decir, bueno, no hay una línea de financiamiento, hasta ahora era todo solos, y bueno, la empresa decidió hacerlo sola, y a pulmón vamos viendo y a ver si nos pueden financiar, ¿no? Algún tipo de estudio o el autodiagnóstico. El autodiagnóstico es algo que se puede hacer fácil, pero después quizás necesitamos también algún asesoramiento un poquito más dedicado al sector productivo en el que estamos abordando, o sea, o hay alguna problemática puntual, por ahí ya que tiene que ver no tanto con el tema de producir con equidad, sino por ahí algún tema de violencia. Digo, ahí hay cosas que exceden, ¿no? Y que necesitan también incorporar algún asesor o algún profesional en el tema que vaya digamos, generando mejoras, ¿no? En la empresa. No sé cómo lo ven, pero me parece que es un punto también a tener en cuenta. Ahí tenemos a Eugenia, quiere hacer una consulta. Ahí, espérate que te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eugenia, me sumo desde ADIMRA, que es la Cámara Empresarial Metalúrgica. Particularmente yo formo parte del equipo de la Comisión de Equidad, que es una comisión nueva que se generó este año. Años anteriores se trabajaba en una mesa de trabajo, los temas de equidad, entonces por ahí era menos sistemático, más aisladas las distintas acciones que hacíamos, y ahora la idea es trabajar de forma más articulada y transversal. Y quería comentar en relación a lo que estabas diciendo, no sé, perdón tu nombre porque aparece como Comunicación UNAP. Fernanda Rodela, sí, del Centro PYME de la UNAP. Ahí va, Alana, ¿dijiste Alana? Fernanda. Ah, Fernanda. Bueno, en base a lo que estabas diciendo, Fernanda, quería contarles que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en lo que es el sello Igualar, que es un sello creado específicamente para las empresas y organizaciones del mundo del trabajo que quieran incorporar o seguir incorporando la perspectiva de género, y que dentro de lo que es el proceso del sello, que tiene 4 pasos, hay una etapa de plan de acción donde hay un asesoramiento técnico por parte del Ministerio a las empresas o organizaciones que lo quieran incorporar. Me parece que es interesante porque es una herramienta que está a disposición de las pymes
y de las empresas en general, pero sobre todo de las pymes, que por ahí son las que no tienen por ahí un departamento específico de equidad, a veces ni siquiera tienen un departamento específico de recursos humanos, y que quieren implementar medidas de equidad y de igualdad dentro de sus organizaciones, y a veces no tienen las herramientas, y está buenísimo contar con ese espacio dentro del ministerio, que además, cuando finaliza todo el proceso, se llevan un sello, ¿no? Que también eso es algo importante para las empresas, tener, digamos, una zanahoria ahí al final del proceso para también poder quedar certificados dentro del proceso. Así que quería compartir simplemente eso para que sepan que está esa herramienta a disposición. Muchas gracias, Eugenia. Sí, muy interesante realmente para poder incorporar. Digo, esto sumado también a los planes de equidad que uno pueda hacer y que pueda, digamos, solicitar algún tipo de financiamiento para el armado de una estrategia, me parece que es súper importante. O sea, me parece que hay herramientas hoy, estamos como avanzando muchísimo. A veces es un trabajo de hormiga, ¿no? Yo digo, siempre el trabajo de género, de igualdad, es un trabajo de hormiga, pero me parece que cada vez, o año a año, no sé, yo participé también de algunas reuniones de la primera comisión de género en ADIMRA, y estaba todo por hacerse. Entonces, digo, me parece que está buenísimo que haya más herramientas y trabajar en esto de que no estamos solas, ¿no? O sea, me parece que hay que trabajar siempre a través del diálogo, a través del equipo, a través de la asociatividad. Me parece que el trabajo de la universidad con las empresas, con las cámaras, con los municipios, los ministerios, me parece que ahí es donde podemos articular mejor y posicionarnos diferentes, ¿no? O sea, me parece que es un camino a seguir. Y bueno, nosotros desde la universidad, desde la UNAV, trabajamos en eso, ¿no? O sea, trabajamos en apoyar y de manera asociativa, colaborativa, o sea, no estamos solos en esto, y me parece que es un camino de intercambio que bueno, se construye entre todos, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. La veo a Paula también, que está sumada al taller. Paula trabaja con nosotros también en la universidad y tiene, digamos, un proyecto también de entornos saludables. Me parece que, Pau, si querés comentar un poquito, porque la verdad que también es interesante esa propuesta, ¿no? Está bien, te agradezco, Fernanda. Bueno, ¿qué tal? Buen día. No, sí, me resulta, digo, escuchaba recién bueno, que hablaban de ministerios, ¿no? Que acompañan con estrategias. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una estrategia que se denomina Estrategia de Entornos Saludables, Nacional de Entornos Saludables, y está dirigida a espacios de trabajo, más allá de varios ejes que toma vinculados con la salud. Uno que está muy vinculado con esto tiene que ver con generar espacios amigos de la lactancia, que eso es algo que digamos, se pierde de vista, y sobre todo en los espacios de trabajo donde las mujeres trabajadoras tienen que, digamos, dejar a sus niños y a sus bebés, y bueno, y generar estos espacios para que puedan extraerse leche y continuar con la lactancia. Así que nos parecía desde la UNAV quizás también empezar a propiciar la importancia de tener estos espacios en los ámbitos de trabajo, poder dar herramientas desde la universidad para poder realmente implementarlos, este acompañamiento, ¿no? Porque un poco escuchaba esto, digo, es difícil, o sea, es fácil pensar en todo lo que debemos hacer, pero bueno, pensar en la implementación es lo que más cuesta. Y también pensaba en esto, ¿no? En generar estos autodiagnósticos y también concientizar. Me parece que una de las primeras etapas que tenemos que tener en estos espacios es sensibilizar con la temática, con el tema, ¿no? Empezar a preguntar a los trabajadores y trabajadoras qué piensan del tema. Digo, eso empieza a disparar esta cuestión de empezar a prestar mayor atención. Nosotros tenemos algunas experiencias hechas vinculadas con implementar espacios amigos. Primero una sensibilización, una encuesta sencilla en un Google Form, y repartirla en todos los trabajadores y preguntar algunos temas. Eso moviliza, y me parece que desde ahí se puede empezar como para empezar a abordar el tema, obviamente todos teniendo esta mirada y esta planificación estratégica a futuro, pero bueno, desde ahí iniciar. Así que bueno, desde la universidad también les proponemos esta línea
y que me parece que está sumamente vinculada con el tema. Viene en agosto la semana de la lactancia, así que probablemente armemos algún Zoom vinculado con esto y con la importancia de implementar espacios de la lactancia. Gracias, Paula. Súper interesante también ese proyecto. Gracias. No sé si hay alguna consulta más que quieran compartir o alguna experiencia puntual. Yo abro el Mila. Meet. ¿Qué tal? Bueno, en principio, buen día a todos y gracias por toda la data, la participación de todos. Hoy algunas caras conozco y otras no, pero trabajo en el sector de recursos humanos y están muchas de mis compañeras presentes en esta reunión y mi compañero Alan también, con quien voy a compartir liderazgo en este proyecto si todo sale bien. La idea es poder iniciar y tener planificadamente un protocolo, como le llamemos finalmente, que sea inclusivo dentro de Andariega. Somos una metalúrgica también, y más allá de las intenciones de los jefes y de los directores, hay que trabajar mucho entre compañeros y compañeras. Nos creímos muy progres más de una vez y nos la dimos contra la pared más de dos. Así que necesitamos ayuda ahí técnicamente y académicamente, alguien que nos esté instruyendo, asesorando y acompañando en este proceso para poder acompañar a todos nuestros colaboradores y que sea algo conjunto. Así que a mí me encanta este camino que por lo menos estamos iniciando, es por acá donde queremos ir, y ojalá también podamos hacer eco, ejemplo, en el parque industrial de Bursaco en este caso y en otros lugares. Las personas para llevarlo a cabo están, las ganas también. La bajada de línea es parte de nuestra cultura, pero bueno, necesitamos un acompañamiento fuerte para hacer las cosas, además hacerlas bien, ¿no? No es solo tener ganas, hacerlas bien. Así que nada, compartirles eso. Gracias, Yamila. Sí, y es ir por pasos, me parece, ¿no? O sea, me parece que también es un trabajo que se va construyendo de a poco y que va creciendo, ¿no? Hacia adentro, y también tiene que ver mucho con la cultura de cada empresa y con ese diálogo interno, ¿no? Que planteabas también de, bueno, cómo nos construimos para poder abordar estos temas. No sé si Cande o Luciana también quieren sumar algo. Estamos bien de tiempo. Bueno. No, yo nada más comentar. Ahí está Luciana. ¿Cómo están? No, por ahí pensar un poco en esto de del camino a seguir. Hoy están presentes más que nada el equipo de Andariega, con quienes empezamos esto, ¿no? La demanda de ellos, la intención de ellos y nuestra intención también de trabajar el tema. Por ahí de nuestra parte, si bien hay cosas que, como decía Florencia, son bien particulares, territoriales y tienen que ver con las propias características de la empresa, también siempre en esto, en algo que se viene remando desde hace mucho tiempo y que por ahí todavía cuesta, está bueno poder generar instancias de intercambio porque hay particularidades, pero también hay semejanzas y experiencias compartidas, así que bueno, también ir encontrando estos espacios de intercambio con otras empresas, con otras pymes, para poder dar sus experiencias y ahí también ir construyendo ese camino, así que bueno, nosotros también queda el compromiso de generar esos espacios. Gracias, Lu. Bueno, si no tienen algún comentario o alguna duda, damos por finalizada este primer webinario, que bueno, nos sirvió muchísimo para entender un poco más dónde estamos parados, cuál es el contexto en el que estamos inmersos, y bueno, con muchas ganas de avanzar. Me parece que eso es el propósito, ¿no? Y desde el Centro PYME, desde la Universidad de Guillermo Brown, estamos a disposición para ayudar a las empresas, para acompañarlos en este proceso. También, digamos, nosotros estamos trabajando en materia de capacitaciones, en asistencia técnica, así que bueno, estamos, digamos, para poder ayudarlos. Vamos a compartir también el contacto de Eugenia ahí, que nos sirvió muchísimo, de ADIMRA también.
el de Paula, la verdad que me parece que hay muchas herramientas que podemos trabajar y que mejor que hacerlo en conjunto. Así que bueno, sin más, agradecerle a Florencia enormemente su tiempo y toda su experiencia, porque la verdad es que nos llevamos un montón de material y si podemos, si les parece bien, les podemos compartir al mailing que, digamos, por el cual se inscribieron, bibliografía que necesiten. Y si hay algún otro material que están requiriendo para poder tomar el tema en la empresa, nos piden que se los podamos facilitar también. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todas por participar, gracias a Alan también, me digo todas porque tenemos también a Alan, así que bueno, desde ya quedar en contacto con todas y a disposición de lo que se necesite. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.